Uno de los elementos más misteriosos de DaVinci Resolve son las DCTLs. Seguramente habréis visto este concepto en alguna parte de la interfaz o en algún foro, y hay muchas preguntas sobre ello. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden crear? ¿Dónde hay recursos para poder entender todo esto? Bien, pues por ejemplo aquí, porque en este vídeo vamos a hablar de qué son las DCTLs. Comencemos por el principio, ¿qué es una DCTL? Pero antes de hablar de ello, tengo que presentaros un concepto anterior, que es CTL, sin la D principal. CTL significa Color Transformation Language. Es un lenguaje de programación basado en C, como casi todo en esta vida, que nos va a permitir poder crear transformaciones de color, es decir, operar con elementos matemáticos y elementos de este lenguaje de programación para realizar transformaciones de color. De hecho, Resolve es lo que hace todo el rato. Resolve, como la gran mayoría de aplicaciones, está escrita en C. Y cuando nosotros aplicamos un control de gain o un control de gamma o una curva, lo que estamos es aplicando una matemática para transformar el color de esa imagen. De hecho, el origen de este lenguaje está en nuestros amigos de la Academia de las Artes y las Ciencias Americanas. Ellos fueron los que lanzaron este lenguaje de programación para poder facilitar todo lo relativo a la postproducción de cine en lo relativo al color. Bien, pues a partir de este concepto principal, nosotros vamos a avanzar en el tiempo y a la CTL le vamos a añadir una D. Bueno, esta D significa ni más ni menos que DaVinci. DaVinci CTL. ¿Okay? DCTL es DaVinci Color Transformation Language. Básicamente es una versión avanzada de CTL diseñada para DaVinci Resolve. Por lo tanto, mientras que la CTL es un lenguaje estándar que podréis encontrar en diferentes aplicaciones, DaVinci DCTL es un lenguaje exclusivo para este sistema. Para poder trabajar con DCTL, para poder crearlos y para poder utilizarlos, necesitamos dos cosas. La primera es una licencia de DaVinci Resolve, lógicamente, y lo segundo que necesitaremos es un editor de texto plano. Es decir, cualquier aplicación sencilla de texto plano que tengáis, como el bloc de notas de Windows o el TextEdit de macOS. Porque al fin y al cabo, escribir código es simplemente escribir líneas con variables, con datos, con expresiones, etc. Únicamente se trata de respetar el lenguaje que ha sido diseñado. En cuanto al software, en cuanto a la aplicación para poder escribir código, aunque acabo de decir que se puede usar cualquier software estilo bloc de notas, como escribiremos código y el código va alineado en líneas, sería interesante utilizar una aplicación que nos permita ver en la interfaz la numeración de esas líneas, ¿okay? Mucho más pensado para código. Así que os recomendaré eso, una aplicación de texto que tenga numeración de líneas, y en concreto yo os voy a recomendar una aplicación que es gratuita y que existe tanto para Mac como para Windows, que es Sublime Text. ¿Okay? Podéis bajarlo de su página web, es muy sencilla, funciona como siempre, y como veis en esta primera pantalla, cada línea del texto, tanto si es código como si es texto normal, pues viene con su numeración. Bien, pues aquí tenemos Resolve, tengo un nuevo documento de Sublime Text, y vamos a empezar a crear una primera DCTL. Como siempre, la herramienta es una cosa y el conocimiento es otra, así que necesitamos ciertas pautas generales, cierta primera información para saber cómo rayos crear una DCTL. Y la técnica consiste en que teniendo Resolve abierto, vamos al menú superior Help, y aquí en Help tenemos otra sección llamada Documentation, donde hay dos opciones, Developer y Technical. Si entramos en Developer, nos aparece una ventana de explorador que nos ha entrado en todo lo que son las tripas de Resolve, todo lo que son las carpetas de configuración del sistema que instala tanto en Windows o en Mac, y descubrimos que justo dentro de Resolve hay una carpeta llamada Developer, y en su interior tenemos un montón de información sobre diferentes aspectos de la aplicación. Como nos interesa DaVinci CTL, entramos en esta carpeta, y aquí tenemos un readme.txt. Vamos a abrirlo,
Y aquí es donde tenéis vuestro primer manual de aprendizaje sobre DCTLs. ¿Qué son? ¿Qué tipos de DCTL hay? Y cómo es sobre todo la sintaxis de construcción de una DCTL. Entonces, por ejemplo, un poquito más aquí abajo nos dice el inicio de cualquier función, de cualquier transformación de DCTL tendría que ser una de estas dos. O esta línea, o debería ser esta línea. ¿Ok? De hecho, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Es decir, una DCTL tiene que empezar por esta línea o tiene que empezar por esta línea, obligatoriamente. Si no, el sistema no va a saber qué es una DCTL. Así que, ok, voy a coger esta línea, la voy a copiar, voy a ir a Sublime y voy a pegarla. Bien. Ya tengo el inicio de mi DCTL. Entonces nos indica, vamos a leer un poquito esta etiqueta, float3 nos indica que va a hacer un cálculo en coma flotante, que además va a tener 3 variables, porque es RGB. Va a hacer una transformación, correcto, y estas son las variables iniciales con las que trabajaremos. Tenemos floatPR, que sería el valor de rojo, floatPG, floatPB, verde y azul, y luego aquí tenemos los valores with height XY. Estos valores nos van a ayudar más adelante a poder limitar espacialmente la transformación que vamos a hacer. Bien, a partir de aquí, ¿cómo añadimos instrucciones? Pues tenemos que utilizar esta pareja de símbolos, ¿ok? Todo lo que quede entre esta pareja de símbolos va a ser la orden que nosotros vamos a dar. Voy a hacer un intro y fijaros cómo el sistema ha hecho una tabulación, ¿ok? Por aquello de hacer una lectura más sencilla de una sección de código, nosotros podemos ir tabulando ciertos elementos para poder distinguirlos y señalarlos con más precisión. Entonces es una técnica habitual tabular líneas de código para que se vean aparte. Este sistema, Sublime, pues ya me lo hace automáticamente, entonces es genial porque no tenemos que usar el tabulador. Bien, pues como digo, ¿cómo funciona esto? Pues mirad, pongamos un primer ejemplo. Voy a crear una DCTL que va a convertir todos los píxeles de la imagen en la que yo aplique el DCTL a negro. Va a convertir todos los píxeles a negro. Y por lo tanto, tendré la imagen que tenga, pero cuando yo aplique la DCTL se va a convertir en un sólido negro. Bien, pues la orden que le voy a dar es float3, porque le voy a pedir un cálculo en coma flotante con 3 variables. Esas 3 variables son RGB. Pulso el igual. Y ahora vuelvo a abrir nuestra pareja de llaves para introducir el valor que quiero para RGB en todos los píxeles. El valor negro en RGB es 000. Se representa en lenguaje DCTL de esta manera. 0.f, 0.f, 0.f. Aquí me he equivocado, le he dado la O. Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Fijaros. ¿Por qué 0.f, 0.f? Bien, la coma separa cada valor, hasta aquí claramente. Y nosotros, aunque estamos trabajando en RGB, realmente estamos trabajando en coma flotante. Y por lo tanto, los números, el lenguaje que tenemos que utilizar es coma flotante. Para quien no entienda este concepto, la coma flotante es una capacidad que nos permite trabajar con números muy grandes utilizando números muy pequeños. Por ejemplo, si trabajamos en RGB 16 bits, y cada canal tiene 16 bits, eso significa que el punto blanco sería 65.535 como valor de blanco. 0 sería el negro, que siempre es 0, pero el blanco sería 65.535. Es decir, a la hora de buscar un valor intermedio es muy difícil, porque es un rango de valores numéricos increíblemente grande. Bien, pues en coma flotante se simplifica. En coma flotante tendremos el 0 como mínimo y el 1 como máximo. Entonces es mucho más fácil trabajar así. Y en este caso, nosotros, en lugar de poner 000 o lo que sea, ponemos 0 punto, porque al no poner nada después del punto, entiende que es 0. Es decir, realmente tendríamos que poner 0.0. Pero como no vamos a escatimar ahí los decimales, queremos un 0 puro, pues solo con poner un 0 punto ya es bastante. No hace falta, el código no nos obliga a poner ese segundo 0. Y luego tenemos que poner la F después del número para que entienda que es un número flotante.
¿Ah? Y como antes hemos dicho RGB, pues él ya entiende que el primer número es rojo, el segundo es verde y el tercero es azul. Así que solo con esta línea le estamos pidiendo que calcule en coma flotante la transformación de cada valor RGB que encuentre en 0, 0, 0. Bueno, esto no es todo, hay que hacer una cosa más. Una cosa es que el código calcule el valor y otra cosa es que lo aplique, que nos lo dé. Esta línea calcula el valor, pero no sabe qué hacer con él. Bueno, se lo vamos a decir. Devolver el valor RGB. Con esta línea ya sabe él lo que tiene que hacer después. Pulsamos el punto y coma, porque aquí hemos acabado esta orden. Y como aquí teníamos ya la llave de salida, aquí ya está acabando el código. Que de hecho, si queréis, por aquello de hacer un poquito más bonito, pues podríamos pulsar otro intro y tener una línea vacía. Las líneas vacías no afectan en nada, es únicamente una cuestión visual de código. Bueno, pues esto es el ABC de crear una DCTL. Añadimos la línea inicial, que es obligatoria, creamos un conjunto de llaves como mínimo y en su interior definimos órdenes, como por ejemplo estas. Bueno, pues ahora que lo tengo, lo voy a guardar. Voy a salvarlo. Me pregunta dónde. Yo he creado una carpeta especial para ello, que está aquí. Vamos a ver dónde estás. DCTL ejemplos. Y le voy a poner como nombre Solid Black. ¿Ok? Porque es justo lo que va a hacer. Un sólido negro. Voy a guardarlo. Y ahora, si yo voy al explorador, pues tengo aquí. Vamos a ver dónde estabas. Aquí. Aquí tengo mi Solid Black. ¿Qué ocurre? Que se me ha olvidado ponerle la extensión. Necesitamos que sea solidblack.dctl. Así que voy a renombrarlo. De hecho, voy a hacerlo más simple el nombre para evitar problemas. Le añado dctl y listo. ¿Ok? Al fin y al cabo es un archivo de texto. Bueno, ya hemos creado un dctl. ¿Cómo se puede utilizar en Resolve? Pues para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a Project Settings y en Color Management, en la sección de LUTs, tenemos un botón llamado Open LUT Folder, que nos permite abrir la carpeta en la que están guardadas todas las LUTs del sistema. Es verdad que con la última versión ya no es la última ruta, es decir, se pueden añadir cualquier ruta personalizada, pero la ruta original es esta. Bueno, pues para que podamos utilizar DCTLs en Resolve, tenemos que guardarlas en la carpeta de las LUTs. Ni más ni menos. Voy a coger la carpeta DCTL ejemplos y la pongo aquí en la carpeta LUTs. Y aquí viene la confusión. Aquí comienza la confusión. Porque, ¿por qué hay que poner la carpeta de LUTs? Ah, ¿es que son LUTs? No. Las DCTL no son LUTs. Luego lo desarrollamos. Pero de entrada, el hecho de que tenga que estar en esta carpeta es por un requisito de Resolve. No es porque sean LUTs. Bien, pues yo voy a actualizar la lista con este botón. Voy a guardar los cambios. Creo un nodo en este plano y ahora si miramos en la galería de LUTs me ha añadido la carpeta DCTL ejemplos, ¿correcto? Pero fijaros que nada más entrar me ha dado un error. Error processing DCTL DaVinci bla 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 bla. Es decir, parece ser que yo al escribir a DCTL he cometido un error. ¿Me he olvidado de algo? No sé lo que es, pero tengo que averiguarlo para corregirlo. Así que bueno, puedo volver al Sublime Text, intentar averiguar qué es lo que está fallando aquí. Pero claro, cuando tengamos una DCTL muy compleja, vamos a tener muchas líneas de código y vamos a tardar mucho tiempo en encontrar qué es lo que falta. Ya sabéis lo que es programar algunos de vosotros. Con que falte una coma, o falte una llave, o falte cualquier cosa, o haya alguna mayúscula en lugar de minúsculas, ya no funciona nada. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues os voy a dar un truco, una técnica, para que podáis encontrar fácilmente los errores de una DCTL. Veréis, cuando DaVinci está funcionando, está por detrás creando un archivo de texto llamado davinciresolve.log, donde va añadiendo y escribiendo todo lo que ocurre, tanto lo que funciona como lo que no funciona. Y ese archivo funciona todo el rato por detrás. Así que, si pudiésemos entrar en ese archivo y leerlo, podríamos intentar encontrar el error de esta DCTL. Bien, pues para ello, en el caso de Mac, que es lo que yo conozco,
vamos a utilizar una aplicación llamada consola. Esta aplicación nos permite cargar el log y poder leerlo y ver dónde está el problema. La cuestión clave es, ¿dónde está el log de DaVinci Resolve? Bien, pues para poder encontrarlo tenéis que utilizar alguna de las rutas que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Lógicamente, en MacOS la ruta es una y en Windows la ruta es diferente. Así que tenemos que navegar a través de estas rutas para poder encontrar el archivo. En el caso de Mac, esta ruta está oculta. Así que los que tengáis un Mac, es la ventaja que tenéis porque yo uso Mac de siempre, pues para poder acceder a esta carpeta, lo que tenéis que hacer es que usáis el Finder y pulsáis la tecla Alt y sin soltar la tecla Alt vais al menú superior Ir. Al hacerlo, veréis que en esta lista de elementos superiores aparece uno llamado biblioteca. Si soltáis el Alt, veréis que la biblioteca desaparece. Con el Alt vuelve. Así que la carpeta biblioteca del usuario está oculta, pero se puede desocultar con la tecla Alt. Bueno, pues voy a entrar aquí a la biblioteca y entro a la ruta que he mostrado antes. Application Support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Logs. Aquí están los logs. Bien, pues este primero es el que estoy utilizando ahora mismo. Yo lo voy a arrastrar a la consola, lo voy a arrastrar al icono en el dock. Y ahora tengo esta ventana donde puedo ver todo lo que está sucediendo en DaVinci. Y aquí me está diciendo que ha intentado utilizar una DCTL, pero que aquí ha habido un error. ¿Veis? Error de compilación. Y me dice, expected punto y coma al final de la declaración tal. ¿Os suena esta línea? Es la línea que he utilizado para decirle quiero un negro. Quiero un sólido negro en todos los píxeles. Y aquí me dice que esperaba un punto y coma al final. ¡Oh! Vamos a verlo. Pues sí. Fijaros, resulta que en return RGB yo he puesto al final el punto y coma, que es el final de la declaración, es el final de esta línea, pero en la anterior no lo he puesto. Así que lo he hecho adrede para que podáis ver cómo podéis encontrar fácilmente un error en una DCTL. Y para no perderos el tiempo, he hecho un salto, he hecho un jump cut, que dicen algunos, ¿no? He hecho una elipsis, para no tener que repetir y que tengáis que ver otra vez cómo abro la carpeta de LUTs, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros que ahora hay una segunda DCTL, la V2, que es la que he creado, y fijaros que esta vez, en lugar de la imagen por defecto, aparece un sólido negro. Es decir, parece que ahora sí que va a funcionar. Bien, pues, como decía, las DCTLs se guardan en la carpeta de LUTs, las podemos ver en la galería de LUTs de la interfaz, y para poder utilizarlos, también lo haremos igual que una LUT. Hacemos doble clic, el DCTL se aplica al nodo activo y efectivamente está funcionando. Me está convirtiendo todos los píxeles a negro. Y además fijaros que en el icono del nodo 3 tenemos el mismo icono que cuando aplicamos una LUT. Aquí está el problema. Por eso todo el mundo confunde DCTL con LUTs, por el modus operandi. Pero ya os digo yo que no. Mirad, una LUT a nivel de contenido es esto que estáis viendo en pantalla. No es un cálculo, no es programación, no es código, es una tabla de traducción. Son dos tablas RGB, entrada y salida, y el sistema, cada vez que encuentre un valor RGB, lo va a convertir al valor RGB que pone en la segunda tabla. Y en el caso de que no esté ese valor RGB, va a interpolar, va a buscar los dos valores más cercanos, bueno, no los dos más cercanos, cogerá unos cuantos más, y creará un valor propio. Es un traductor, es como traducir del inglés al español, es exactamente igual, no hace cálculos. Y por lo tanto, además, hay que trabajar siempre en lenguaje RGB puro, y además, no va a funcionar en coma flotante, por eso las LUTs son destructivas. Por eso cuando trabajamos con LUTs en los nodos, pues luego hay que trabajar muchas veces antes del nodo LUT para poder recuperar luces altas o lo que sea. Una DCTL funciona igual que, por ejemplo, el DaVinci Color Manage. Es un lenguaje no destructivo y por lo tanto vamos a poder hacer más cosas y utilizar otros conceptos diferentes de RGB como Leaf, Gamma Gain, Contrast, Pivot, etcétera, etcétera. Voy a mostraros cómo crear una DCTL que lo que hace es modificar el valor de ganancia, modificar el gain de este plano. Tenemos la cabecera, voy a abrir un juego de llaves, aquí está, hago un salto. Y para decirle que queremos trabajar con la ganancia,
tenemos que escribir float gain factor. ¿Ok? Como veis, empezamos por floats, luego le decimos lo que queremos, antes era RGB, ahora queremos solo ganancia, solo que en lugar de gain, pues el concepto aquí, el elemento en este lenguaje es gain-factor. Bien. Aquí a continuación le voy a decir cuánto quiero que cambie la ganancia. En Resolve, la ganancia, el valor por defecto es 1.0. Y si queremos más ganancia, tiene que ser un valor superior a 1.0. Así que le voy a decir que quiero un 1.3. Voy a subir la ganancia 1.3. No nos olvidemos que la línea siempre acaba en punto y coma. Vale. Pues ya tenemos la definición de qué queremos hacer. La cuestión es que trabajamos en RGB. Así que tenemos que especificarle si este cambio de ganancia va a afectar a uno de los 3 canales, a varios o a todos. Si yo pusiera ahora float RGB, etcétera, pues funcionaría. Pero esta vez quiero mostraros cómo poder escribir canal por canal. Así que lo que vamos a hacer es un segundo tabulador y en lugar de float RGB, le digo float R. A partir de aquí, lo que yo haga a continuación solo afectará al canal rojo. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir que el canal rojo sea el resultado de aplicarle el factor de ganancia al valor original de rojo. Como es un factor, hay que multiplicar. Así que hay que multiplicar rojo por la ganancia. Bien, pues a partir de aquí en el igual, para representar R, tenemos que utilizar el lenguaje que tenemos en la cabecera. ¿Vale? Y en la cabecera nos dice que R es P-R. Así que lo tenemos que poner. P-R. También cuidado con mayúsculas y minúsculas. ¿Queremos multiplicar? Asterisco. ¿Por qué lo queremos multiplicar? Por el factor de ganancia que hemos establecido arriba. Así que gain-factor, punto y coma. Con esta línea le estoy pidiendo que multiplique el valor de rojo por 1.3. Y como quiero que lo haga con los 3 canales, pues voy a hacer lo mismo, pero cambiando. Así, con la G y ahora con la B. Como veis, aquí ya estamos escribiendo bastante más. Por supuesto, la idea sería que luego tengáis vuestras plantillas y que podáis usar copiar, pegar texto y no tengáis que tardar tanto. Bien, pues ya tengo mi cálculo. Ya sabe lo que tiene que calcular y ahora solo falta pedirle que me lo devuelva. Como esta vez no es un cálculo, sino que son 3 cálculos, va a calcular por separado RGB, la orden de retorno de la información se escribe un poco diferente. Será un return, por supuesto, pero esta vez le voy a pedir que haga una nueva colección de valores flotantes en 3 variables y que esas 3 variables sean R, G y B. Así. Y por supuesto, punto y coma al final. Fijaros. Cabecera indispensable, abrimos llaves, definimos el factor de ganancia que queremos, definimos cómo afecta a cada uno de los canales y luego le pedimos que devuelva las 3 informaciones como una sola. Vamos con un último ejemplo que va a ser muy especial porque voy a presentaros una característica bastante sorprendente de una STL. Y es que no solo nos permite aplicar transformaciones concretas, aunque con condicionales, sino que también las DCTLs nos van a permitir trabajar con esos valores una vez aplicados. DCTL, como al fin y al cabo es un lenguaje de programación, nos va a permitir añadir parámetros, controles en la interfaz para poder trabajar con esos cálculos. ¿Cómo se hace? Bien, pues empezamos con nuestra cabecera de código, por supuestísimo, y vamos a añadir una línea que es la siguiente. Define UI params. Cuando añadimos esta instrucción le estamos diciendo que queremos que cree un parámetro que se pueda trabajar en la interfaz. UI es de User Interface, params es parameters, ¿ok? Así que tenemos esto. Bien, yo quiero crear una DCTL que me permita trabajar la ganancia, es decir, que me aparezca una barra deslizadora para poder tocar la ganancia. Así que eso le voy a decir. Voy a abrir paréntesis y le voy a decir que el parámetro que quiero trabajar es la ganancia, que recordad era gain-factor.
A continuación tengo que ponerle un nombre a ese parámetro que va a aparecer en la interfaz. Como es game, pues yo voy a llamarle game. De hecho, aquí, como es un simple nombre, hasta podría aprovechar para ponerlo en español o en cualquier otro idioma, pero yo lo voy a dejar en inglés. A continuación tengo que decirle qué tipo de parámetro quiero. Quiero un campo numérico, quiero una barra deslizadora, quiero un checkbox, hay un menú desplegable también que se puede poner, hay diferentes cosas. Yo le pido una barra deslizadora, así que tengo que decirle DCTL, nombre del lenguaje, UI, User Interface, _slider, barra deslizadora en inglés, float, para que funcione en coma flotante. Y luego aquí le voy a decir cuál va a ser el valor numérico por defecto de esta barra deslizadora, su rango mínimo y máximo y los incrementos. Le voy a pedir que el valor por defecto será 1, que el mínimo posible será 0, el máximo posible será 2 y los incrementos irán por decimales. Entonces, con poner .1, recordad que ya se podía hacer bien. Con esta línea le estoy pidiendo que me cree una barra en la interfaz, en la pantalla, para controlar la ganancia del plano con los valores que he puesto a la derecha. Bien, ya tenemos el parámetro. Ahora tenemos que decirle qué queremos que haga con el parámetro, así que yo creo mi juego de llaves otra vez. Ahí estamos. Y, como digo, le voy a pedir que a la señal RGB le aplique el factor de ganancia. Bien, pues entonces le digo float 3, aquí ya pongo en mayúsculas, float 3. Quiero que coja el valor original, luego RGB in, que está definido en este lenguaje como PRPGPB, ¿vale? Que es lo que pone la cabecera. Así que yo voy a poner aquí P-R, P-G, P-B, cierra paréntesis, punto y coma, no lo olvidemos. Y ahora, en cuanto al valor de salida, va a ser float 3 RGB out. Y el RGB out va a ser el valor in multiplicado por el factor de ganancia que nosotros establezcamos en este slider. Por lo tanto, va a ser RGB in bajo in multiplicado por el factor de ganancia. Si pensáis, no estoy haciendo nada nuevo. O sea, esto es básicamente igual que el primer ejemplo que he hecho, solo que ahora además le añado la capacidad de poder cambiarlo después en la interfaz. ¿Vale? Y luego, para acabar, pues lógicamente necesito un return, que va a ser la salida final, ¿ok? Para que vuelva y me lo muestre en la interfaz. Fijaros, cabecera clásica, definimos qué tipo de parámetro queremos, definimos cómo lo hace y escoger el valor original y convertirlo por el factor de ganancia que elijamos en esa barra y que devuelva esa nueva imagen al proyecto. Voy a volver a guardar la DCTL y vamos a probarlo. Ahora bien, fijaros lo siguiente. Si yo ahora aplico esta DCTL al clip, no ocurre nada. Ni hace ningún cambio, ni aparece nada en la interfaz. Que no ocurra nada tiene cierto tipo de lógica, porque yo no le he pedido un cambio en la ganancia, le he pedido que me muestre una barra de ganancia y yo poder tocarla después. Por lo tanto, no transforma. Pero claro, tampoco me está apareciendo por ninguna parte una barra para poder tocarlo. Es más, alguno de vosotros, mientras yo creaba la DCTL, lo habrá pensado. Digo, ok, pero ¿dónde va a aparecer esa barra? Porque lo estás cargando como una LUT. Bien, es porque esto no es como se debe de hacer. Cuando una DCTL transforma, cuando solo tiene matemática de transformación, pues se puede utilizar como si fuese una LUT. Pero cuando le añadimos parámetros, va a trabajar como una herramienta. Una herramienta que tiene que estar en alguna parte de la interfaz para trabajar con ella. Y para esto tenemos que utilizar los OpenFX. Voy a irme aquí arriba a OpenFX y hay una llamada DCTL. La voy a arrastrar al nodo y fijaros cómo me aparece en el inspector el campo DCTL list. Esta lista me tendría que mostrar todas las DCTL que tengo cargadas en el sistema. Sin embargo, me pone none. Y eso es porque, aunque la galería de LUTs puede ver las DCTL porque yo he refrescado, en el aspecto del OpenFX yo no he hecho un refresco. Bueno, aquí aparece un botón que pone Reload DCTL.
voy a darle, despliego y tampoco sale. Eso es porque el botón Reload no es para refrescar la lista de CTLs, es para otra historia. El tema es que si hemos creado y añadido nuevas DCTLs a Resolve y queremos verlas ahora aquí, tenemos que reiniciar la aplicación. Así que vais a notar un salto, vais a notar una elipsis en breves segundos porque voy a reiniciar DaVinci entero y para que no la veáis, haré el corte en edición. Ya he vuelto. Y ahora cuando entro otra vez a la lista de DCTLs, que sigue estando aquí porque yo he añadido el plugin al nodo 2 y no he hecho nada más, no lo he quitado, ahora efectivamente aparece la lista con todas las DCTL que tengo. Entonces, si yo elijo la DCTL Gain, pues aplica la DCTL Gain, ¿de acuerdo? Esto sería otra manera de aplicar un DCTL a través de un plugin OpenFX. Esto además nos permitiría poder utilizarlo como un efecto en Edit o en Fusion también. Si en lugar de un DCTL normal elijo uno que tiene parámetros, ahora nos aparece esa barra o ese parámetro que hayáis designado. Como yo le he pedido un slider llamado Gain, aquí lo tenemos, con un valor por defecto de 1.0 y efectivamente está trabajando la ganancia con un mínimo de 0 y con un máximo de 2. Ahí tenéis cómo crear DCTLs que actúen como herramientas. Dos cosas más para acabar este, creo yo, interesantísimo vídeo. La primera es que si queréis añadir información o notas a la DCTL para que cualquiera que entre pueda entender para qué sirve o qué es lo que hace, lo podéis hacer. Podemos añadir líneas de texto que no sean código y que por tanto el sistema ignore. Para ello tenéis que escribir doble barra invertida, ¿de acuerdo? Shift 7. Y a partir de aquí todo lo que pongáis a continuación, en esta línea, será texto que solo servirá para que lo leáis. Así que, por ejemplo, aquí puedo decirle, pues, crea una barra de control de gain. ¿Ok? Podéis tener todas las notas que queráis, únicamente, pues en cada línea ponéis vuestra doble barra inclinada y ponéis lo que queráis. Una segunda cosa. Hemos visto que las DCTL son texto plano, por lo tanto, cualquiera podría abrir cualquier DCTL con un bloc de notas. Esto es una gran ventaja porque es muy cómodo, pero entraña un riesgo. Y es que cualquiera podría entrar en la DCTL y accidentalmente cargársela. Hemos visto que con que falte una coma, un paréntesis o lo que sea, ya no funciona el DCTL y tenemos que utilizar logs y demás para averiguar qué es lo que falla. Así que, para acabar, os voy a mostrar una manera de proteger vuestras DCTLs. Voy a hacer botón derecho en esta primera. Botón derecho. Y encontramos la opción encriptar DCTL. Al hacerlo, nos pide un nombre. Le voy a llamar V3. Podemos establecer una fecha de expiración de ese encriptado. Decir, oye, pues mira, a partir del día tal sí podrás entrar a ver cómo está la DCTL por dentro. Si no le ponéis nada, pues estará encriptada para siempre. Aquí me pregunta dónde quiero guardarla. Yo la voy a guardar en la carpeta que estoy utilizando para las DCTLs de hoy, con lo cual voy a buscar aquí la carpeta. Bueno, la voy a guardar aquí en el escritorio, no pasa nada. Open, la voy a generar. Y ahora voy a cargar en el sistema y os voy a enseñar cómo o qué es lo que ocurre cuando intentáis abrir una DCTL encriptada con un bloc de notas. Mirad, de entrada, la extensión es diferente. Ya no es DCTL, es DCTL-E. Con lo cual, antes de nada, ya sabréis si el archivo está encriptado o no encriptado. A partir de aquí, si yo abría una DCTL normal, como esta, por ejemplo, con el bloc de notas, teníamos esto. ¿Veis? Podíamos leer el código. ¿Veis que esta vez no estoy con el Sublime, estoy con el TextEdit de Mac? ¿Qué pasará cuando lo intente con una encriptada? Pues ocurre esto. Es ilegible. ¿Veis? No se puede leer. De hecho, voy a ver qué pasaría si la abro con Sublime. Fijaros. Voy a hacer aquí botón derecho. Voy a quitar esto de aquí. Voy a ver si lo puedo coger desde aquí. No me deja, así que lo voy a arrastrar al icono. Mirad cómo se ve una DCTL encriptada a través del editor de código. En resumen, DCTL es un lenguaje de programación en el que nosotros podemos crear transformaciones de color para utilizarlas en DaVinci Resolve.
Además, el propio programa ya incluye, como hemos visto, una serie de recursos para que empecéis a jugar con el concepto y ver hasta dónde podéis llegar. Como suele ser habitual, si os ha gustado el vídeo, animaros a suscribiros al canal para que estéis al tanto de las novedades que iremos lanzando por aquí. Y por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo.